Espero llegar temprano como hoy, siempre. Preguntas de la clase anterior. Preguntas. Dos opciones, o todo está claro o todo no está claro. Cuando me hagan la encuesta docente y diga el profesor responde las dudas de los estudiantes, van a tener que decir que sí, porque yo estoy preguntándole a todos ustedes, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, a la siguiente clase, recuerden que es la tercera porque la cuarta semana es el primer examen. Entonces, para la siguiente semana, igualita, primera hora, yo les voy a preguntar si tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Igual, si tienen alguna duda de algo que no entendieron de un PPT, de algo, o el correo también me pueden escribir, tengo una duda, yo les voy a responder, o por el canal también por ahí, normal, se puede. Claro, si dicen, no entiendo nada de este tema, no, tampoco. He entendido esto, pero tengo dudas aquí o allá, ahí gustoso en esa parte. Habíamos visto que no se ve la parte de transporte. Recuerden que había dos tipos de transporte, transporte activo y transporte pasivo. ¿La diferencia cuál era? Uno es a favor de la red, los en contra. Y como es a favor, no gasto energía. Y es en contra, sí gasto energía. Y por ahí donde usted dijo con gasto de ATP. ¿Quién dijo con gasto de ATP? Con gasto de ATP, pero ese es un tipo. Hay otros tipos. Los transportes activos gastan energía, pero no necesariamente tiene que ser ATP. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos cómo está. El transporte pasivo, teníamos difusión simple, difusión facilitada. Los fosfolípidos tenían características antifáticas. Decían, ¿por qué? Porque su cabecita era polar, hidrofílica, y las colitas eran hidrófobas o apolares, en este caso. Cualquiera de las dos características. ¿Y qué no permitía? ¿Qué no podía pasar por la bicapa lipídica? Iones, o sea, lo que tengan carga, no importa que sea positiva o negativa, si tienen carga no puede pasar por la bicapa lipídica. Entonces la única manera que les quedaba por pasar por era por las proteínas. Por las proteínas tienen que ser proteínas integrales. No pueden ser proteínas periféricas porque nunca puede pasar, tiene que ser integrales. Entonces decíamos de que los iones, que tenemos sodio, potasio y cloro. Luego también habíamos visto una célula que afuera estaba más concentrado sodio y cloro y adentro estaban más concentrados ¿quién? Potasio. Adentro hay sodio, adentro hay cloro, afuera hay potasio, pero en menor concentración. Él quería entrar, pero lamentablemente no puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene carga. Sean positivas y negativas, no puede pasar. Entonces, como no puede pasar, necesitamos una proteína integral. ¿Cómo se llama esa proteína integral que movía iones a favor de la caliente? Canal. En este caso sería el canal de sodio. Y si yo quisiera que el cloro ingrese, tendría que tener mi canal de cloro. Y si yo quisiera que el potasio quiera salir, tendría que tener mi canal de potasio. Recuerda, cuando digo la palabra canal, significa que es a favor de la gradiente. Y si es a favor de la gradiente, quiere decir que es transporte pasivo. Difusión facilitada, porque tiene que ser facilitado por una proteína integral, porque los iones nunca van a poder pasar porque ellos quieren. ¿De acuerdo? Ahora, no había problema con el oxígeno en el CO2 porque eran moléculas chiquititas y sin carga. El oxígeno también, el agua también. El agua no tiene carga. Pero el agua es polar, sí es polar, pero no tiene carga. Son dos cosas muy diferentes. El agua es una molécula pequeña y sin carga, pero polar, no hay problema en decir, sí puede pasar por la membrana de los fosfolípidos. Entonces tenemos difusión simple y difusión facilitada. Ahora, vienen los otros, que son los transportes activos. Transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario y transporte activo secundario, la palabra que siempre nos importa es la palabra bomba. Cada vez que ustedes escuchen la proteína llamada bomba, significa que es transporte activo primario. Ejemplo de bomba de sodio de potasio, se llama ATP. Otra bomba de calcio, ATPase. Son las más conocidas que vamos a ver.
Bomba de cloro, no vamos a ver. La que sí vamos a ver es la bomba de sodio, potasio, calcio, que nosotros desde el colegio, y la otra es la bomba de calcio ATPasa. ¿Por qué creen que se llama ATPasa? ¿Qué será la ATPasa? ¿Qué será la catalasa? ¿Qué será la elastasa? ¿Qué será? Si termina en asa, enzima. Entonces la ATPasa, ¿qué va a degradar? ATP. Y el ATP es la moneda energética. Tú rompes un ATP y sale energía. Esta es la energía. El transporte activo primario utiliza la energía cuando rompe ¿quién? Al ATP. Y lo forman ADP más fósforo inorgánico. Esa ruptura que va a hacer ATPasa. ¿Y para qué utilizar esa energía? ¿Qué hace el transporte activo primario? Mueve moléculas a favor o en contra. Entonces usa la energía para mover la molécula en contra. ¿Usarías una bomba para mover una molécula a favor de la corriente? No, porque se da naturalmente. Siempre se va de mayor a menos. Si hay dos cuerpos, un cuerpo tiene mayor temperatura que el otro, el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Si tú quieres hacerlo invertido, tienes que enchufar y usar una hora. ¿Entiendes mi idea o no? Si yo solamente gasto energía cuando quiero mover moléculas en contra. Si es a favor, no gasto energía. No tiene sentido gastar energía. Entonces la famosa bomba de sodio y potasio ATPasa, que es la más común, vemos la bomba de sodio y potasio ATPasa, vamos a poner las siglas. Esa sería la bomba de sodio, potasio, ATP. Si yo pongo la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿qué moverá hacia adentro y qué moverá hacia afuera? ¿Qué hará con el sodio? ¿Ingresa o sale? Sale, claro, porque tiene que ir en contra. Muy bien. Sale 3 sodios. ¿Voy a meter 2? ¿O no? 2 potasios. Pero para hacer eso, la parte enzimática, la ATPasa, ¿qué es lo que va a regular acá? Un ATP. Y esa energía que sale permite hacer eso. ¿Se entendió? Ya, ahora hay otro. Hay un ion, a ver, una concentración. Hay un ion positivo más concentrado afuera, aparte de sodio. ¿Cuál es? Calcio. Muy bien. El calcio está más concentrado afuera. Rojo. Rojito. Calcio. Adentro del calcio, sí. ¿Qué pasa si yo les digo que esta membrana celular tiene un canal de calcio? ¿Qué ocurre con el calcio? Cuando está abierto el canal, ¿qué ocurre con el calcio? Está alta la permeabilidad del calcio. ¿Qué ocurre con el calcio? Ingresa porque está más concentrado ¿dónde? Afuera. Muy bien. Ese sería un transporte pasivo, difusión facilitada. Si me da la gana, y acá coloco así una bomba de calcio ATPasa. Aquí, ¿qué hará esa bomba de calcio ATPasa? Sacará aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes siempre? ¿Dónde está más concentrado, dónde está menos? Esto yo no se lo voy a poner en el examen, sino que ustedes tienen que saberlo de memoria. Sodio, cloro y calcio afuera elevado y adentro solamente potasio. Eso tienen que saberlo de memoria. ¿Sodio fisiológico qué es? Cloruro de sodio y cloro. ¿De acuerdo? ¿Conforme? Las vacas, cuando paren, ¿qué ocurre? Da gran cantidad de leche, ¿sí o no? ¿Para quién? Para su cría, ¿sí o no? Para su cría. ¿Y qué pasa muchas veces con las vacas? Vacas se caen. Se caen, claro. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de calcio que tiene que poner en la leche que las concentraciones de calcio que ocurren en sangre aumentan o disminuyen. Y deberíamos acumular y todo. Porque debe tener una concentración alta de calcio. ¿Dónde? ¿Entendió? Muy bien. ¿Han hecho apoptosis ustedes? ¿En algún curso? ¿Qué la apoptosis han hecho o no? No he hecho puede celular programada. Esta es la parte celular programada. ¿Cuál es la señal intracelular para que la célula active el complejo de escabrasa, si salga las enzimas hidrolíticas, si despierta todas las ordenadores de esto? ¿Cuál era la señal?
que la concentración de un ion dentro de la célula aumente enormemente. ¿Cuál era? Calcio. Entonces, ¿cómo es la concentración normal de calcio en una célula que está ok? ¿Alto o baja? Baja, porque si está alta, puede morir, ¿sí o no? Entonces, si acá dentro de la célula la concentración de calcio está baja, ¿dónde tiene que estar alta? Afuera. ¿De acuerdo? Por eso, recuerden también sus clases de transporte que han visto en un momento. Listo. Ese es todo transporte activo primario. ¿De acuerdo? Y ahora falta el otro, el transporte activo secundario. ¿Alguien le quedó sobre el concepto de transporte activo secundario? Quedan 5 minutos para terminar y cambiar el tema. Me dije que alguien cualquiera pregunte, cualquiera lea. ¿Repasaste? ¿Sí? ¿Sí? No, ¿sí te acuerdas que dijimos? ¿Pero qué decía? ¿Te acuerdas? No requiere TP directamente, pero tiene que gastar energía, dice, de algo que no produzca TP, pero dice que se llama transporte activo secundario porque es secundario al primario. Utiliza la gradiente electroquímica generada del transporte activo primario para movilizar moléculas en contra de la gradiente con el transporte activo secundario. ¿Entendieron lo que dije? ¿Sí? Entonces ya no lo explico más, pues sí o sí, o más o menos. Explique. Una repasadita. Entonces aquí nos vemos acá. ¿Qué es el receptor de acá? Un heterocito. ¿Dónde tenemos los heterocitos? El intestino delgado. Cuando comes tu rachi, cuando comes todo eso, ahí estás comiendo un intestino, ¿de acuerdo? El intestino, recuerden, tiene 3 capas. Tiene su mucosa, la capa muscular, y como todas, tiene su serosa, como todas. Pero hay algo muy importante. Justo aquí voy a colocar un poco de tubo digestivo. Acá está el estómago, no me llama solo el estómago. Y llevo el intestino delgado y el intestino grueso. La mucosa del intestino delgado y intestino grueso solo está constituido por una sola capa de células. Y se llaman enterocitos. ¿Se entiende? Solo está constituido por una sola capa, una monocapa de una capa. Yo me como mi hamburguesa, luego vienen las enzimas digestivas del estómago, luego viene la secreción pancreática, viene la secreción biliar y todo lo demás con unas macromoléculas, las vuelven moléculas muy chiquititas. De todos los carbohidratos, ¿cuáles son las moléculas más chiquititas? La glucosa. ¿De acuerdo? De las grasas serán los ácidos grasos, los monoglicéridos, y de las proteínas, los aminoácidos. Estos chiquititos sí pueden pasar por una sola capa de enterocito. Entonces, todo lo que comes al final hace la digestión para que estas moléculas, como monómeros, puedan pasar. ¿A dónde tendrán que pasar? Al torrente sanguíneo. Por lo tanto, por detrás de esta monocapa de células que tiene que ver un vaso sanguíneo. ¿Se entiende la idea o no? Bien. Entonces, la absorción de nutrientes tendría que ser así o no. ¿Se entiende? No hay otra manera. Es una sola capa. Si tuviera la mucosa 3 capas, ¿podrían pasar esa molécula? No, pues, tiene que pasar procesos. ¿Y qué vaso sanguíneo tendría que ser este para que pase? ¿Con varias capas o una sola capa? Entonces, ¿cómo se llama ese vaso sanguíneo que tiene solamente una sola capa? Capilares, pues. ¿Sí o no? Si no, no podría ser intercambio. Tiene que ser monocapa con monocapa, no puede ser bicapa con muchas capas con pocas capas. Tiene que ser una sola capa con una sola capa porque sea lo más delgadito posible, si no, ¿cómo va a pasar nada? No pasa nada. ¿Está bien? Entonces, cuando ocurre esto, los enterocitos van a tener 2 membranas. Una con bastantes deditos, que está dirigida al lumen, así, y una que está en contacto con quién, con el vaso sanguíneo. Siempre, desde ahorita hasta la última clase, la membrana de no solo el enterocito, de muchas células que vamos a ver en otros capítulos más, la membrana que está en contacto con el capilar se llama membrana vasolateral. Vaso es de base. O sea, como que sus piecitos están donde pisando aquí al vaso sanguíneo. ¿Entiende la idea o no? Y me queda la otra membrana, la que está en contacto con qué? Con el lumen. O sea, por donde está la comida. A esa membrana le llamamos membrana apical.
En este caso, si yo quiero hacer la absorción de nutrientes, ¿de qué membrana tiene que pasar la comida? Por la membrana apical, pasar por todo el enterocito y pasar por la membrana vaso, ¿y dónde tiene que llegar? A sangre, pasando. ¿De acuerdo todos o no? Entonces la glucosa, nosotros queremos, y los aminoácidos, nosotros queremos que vaya. Entonces acá miren, tenemos lo mismo. Acá tenemos la membrana vasolateral y este sería la membrana apical. Los enterocitos tienen bastantes microvellosidades. Para aumentar la superficie de absorción o disminuir la superficie de absorción. Para aumentar, claro, si quiero absorber, tiene que tener una gran. Entonces, ¿cómo le llaman este en el microscopio óptico? Le llaman borde de cepillo. ¿Por qué parece un cepillo de dientes? Entonces, como en el microscopio óptico lo ven así, ¿cómo le llamaron? Borde de cepillo. Esta de acá también. Esta, la vasolateral, no tiene borde de cepillo. Tiene que ser la que está justo en contacto con quién, con el luz. No tiene borde de cepillo. Cuando hicieron microscopía electrónica, ya vieron que eran como microvellosidades vistas. Entonces, uno estira y sale un montón de membranas centrales, sino como que está todo pegadito así. ¿Para qué? Para que tenga gran superficie para poder absorber. Entonces, acá tenemos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos acá? Este es el lumen, glucosa. La glucosa es un ion, perdón, la glucosa es algo que queremos nosotros, no tiene carga. Pero ¿qué es lo malo de la glucosa? Es una molécula muy grande. Si no tiene carga, podría pasar por los fosfolípidos. Lamentablemente, porque es grande, no puede pasar. Entonces, si no puede pasar por los fosfolípidos, tiene que pasar por un tipo de proteína. ¿Esa proteína puede ser proteína canal? No, porque he dicho que los canales son nombres para ti, para los iones. No es proteína canal. Entonces, no es proteína canal. Entonces, ¿cómo se llama este de acá? Se llama transportador. Es una proteína transportadora. ¿Está bien? Se llama así. Hay canales, hay proteínas canales, proteínas bomba y hay proteínas transportadoras. Me interesa que se nos dice que el transportador de glucosa se llama GLUT. Porque transporta glucosa. Entonces la glucosa quiere entrar ¿a dónde? Al enterocito, y del enterocito quiere pasar por la membrana vasolateral ¿a dónde? A la sangre. ¿Se entiende o no se entiende esa parte? ¿Está bien? Este enterocito, para que se ubiquen acá, sería este de aquí. ¿Se entiende o no? De este lado, membrana apical, vasolateral y sangre. Este enterocito dibujado es este de este lado, no de este lado. ¿Se entiende? Entonces yo quiero que la glucosa pase así. Ah, ya. Dentro del enterocito, la concentración de glucosa es grande. Enorme. Y cuando hay poca comida, la concentración de glucosa afuera está llegando a la glucosa, pero no tengo mucha glucosa. La pregunta, ¿la glucosa por qué tipo de transporte pasaría al enterocito? ¿Por transporte activo o transporte pasivo? ¿Por qué pasivo? Si estamos diciendo que hay una concentración de glucosa, ¿dónde? Entonces es transporte activo. Pero del enterocito, cuando pase a la sangre, ¿por qué tipo de transporte será? De mayor a menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es muy importante porque siempre ponen ese gráfico. Por la membrana apical será por transporte activo, por la membrana vasolateral será por transporte pasivo. ¿De acuerdo? Más fácil entenderlo acá. No sabemos por qué motivo la glucosa está más concentrada en el no nos interesa ahorita, pero vemos esta parte. Entonces, la glucosa que está acá a gran concentración y quiero pasar a sangre, entonces todavía hay mucha glucosa, será de mayor o menor concentración. De mayor a menor. Transporte pasivo. ¿Pasa por los fosfolípidos o por una proteína especial? La glucosa. Entonces es un transporte pasivo, difusión facilitada. GLUT2. Que de GLUT2 pasa glucosa, pasa fructosa, pasa galactosa, que son otros monosacáridos. Monosacáridos ya lo han visto ustedes en bioquímica y otros cursos, lamentablemente no les puedo hablar más de los tipos de esos y todo lo demás, no me puedo meter ahí porque ya es otro tema y no podemos, ya en este caso ya el tiempo es muy olvidado. ¿Se entendió acá? ¿Todos felices y contentos? Chévere. ¿Qué faltó? Ahora, pero yo como, acá está la comida, si no está acá el enterocito. Yo quiero que esa comida ingrese. Maldita sea, ¿cómo hacemos para que ingrese?
Imagínense que tengo una proteína que quiero que entre glucosa en contra de la gradiente. ¿Cómo le llamaría a esa proteína? Olvídense el nombre. ¿Qué nombre le pondría? ¿Tengo que gastar energía o no tengo que gastar energía? Sí, el único que me ha enseñado hasta ahorita a las 5:20, me parece 5 minutos, es transporte activo primario. Entonces, ¿cómo tendría que llamarse esa proteína? Bomba de glucosa ATP. Correcto. Hasta este momento, el único nombre que podría salir sería bomba de glucosa ATPasa. ¿Sí o no? Tendría que unirse un ATP, tendría que desdoblarse para que entre la glucosa. Pero lamentablemente no existe eso. No existe, eso lo pone en el examen como alternativa C todavía. La bomba de glucosa ATPasa se debe explicar todavía, porque puede poner una psicote de la gradiente. Así se lo voy a escribir bien bonito, se lo voy a escribir para que caiga. ¿Está bien? Alternativa C voy a ponerlo, ¿ya? Alternativa C, ¿de acuerdo? Ya, no le digan los que no han venido, ¿ya? Solamente para ustedes. Pero no existe. No existe esa bomba. No existe. ¿Por qué? Porque tiene que haber cambios conformacionales, termodinámicamente no debe existir. Pero, acá viene lo otro. ¿Cómo está la glucosa fuera de la célula? ¿Alta o baja? Alta. Acá hay bastante glucosa. ¿Y adentro cómo está la glucosa? Entonces ese es el que te quiere meter a Estados Unidos. ¿Quién es el que te quiere meter a Estados Unidos? Sodio dice que te voy a meter a Estados Unidos, así en una maleta, yo te voy a meter, nadie se va a dar cuenta, porque yo estoy más concentrado y voy a entrar. O sea, te voy a meter a ti solapa. ¿Se entiende? Pero ¿quién moviliza la maleta? ¿El sodio o la glucosa? El sodio. Entonces, el sodio aprovecha su gradiente electroquímica de mayor a menor, ¿sí o no? ¿Se entiende? Si solo fuera sodio, tendría que ser canal de sodio. Pero no es un canal de sodio porque va a llevar a alguien a favor o en contra. ¿Ah? Si fuera a favor, si las dos moléculas se mueven a favor, ya no sería transporte activo, sería transporte pasivo. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién voy a meter en contra? A la glucosa, moviendo una molécula a favor. Entonces, mueve una molécula, energía de una molécula a favor, lo utilizo para mover una molécula como digo, una molécula en contra de transporte activo. Y el único nombre que me cae es transporte activo secundario. Ahí está la energía. ¿Dónde aparece la energía? De la gradiente electroquímica de mover una molécula a favor para mover una molécula en contra. ¿Cuál es la pregunta que tienen que decir? ¿Cómo se genera esa gradiente electroquímica? Y ese es el transporte activo primario. Imagínense que están tomando un café, un canal de sodio y una bomba de sodio potasio ATPasa. Se están conociendo los dos, ¿ya? Y uno le dice, ¿y tú qué haces? Le dice, la bomba le dice al canal, ¿tú qué haces con la vida? Y no le va a decir, mira, yo estoy más concentrado afuera, y por lo tanto, comunicación de nervios, más 60 milivolts. No le va a decir porque se va a aburrir, ¿sí o no? Le va a decir lo más corto posible. ¿Sabes qué? Yo soy un canal que muevo, como hay más sodio afuera, entro sodio. Ese es mi trabajo. Ah, qué interesante, qué buen trabajo. Y cuando le pregunte, el canal de sodio le pregunta a la bomba, ¿tú crees que va a decir, bueno, yo soy un transporte activo primario y muevo moléculas que montan la gradiente, y como saben que el sodio está más concentrado afuera, luego muevo sodio afuera, monta la gradiente y me invento potasio y monta la gradiente? Se aburre, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo final de la bomba de sodio potasio ATPasa? Al final, ¿cuál es la función de la bomba de sodio potasio ATPasa? Sí, en una línea. ¿Cuál sería su objetivo? Equilibrio más o menos. ¿Qué saca el sodio de la célula? ¿Qué saca? Ya dije. ¿Qué saca la célula? Sodio. Entonces, ¿cuál sería su chamba de la bomba de sodio potasio ATPasa? Mantener la concentración de sodio dentro de la célula. ¿Alto o baja? Baja. Esa es la función. Al final, la bomba, su función es mantener, ¿qué cosa? Sodio bajo en el intracelular. Si la bomba de sodio potasio, si no hubiera ATP, ¿qué pasaría con la concentración de sodio dentro de la célula? Aumenta, ¿correcto?
y si aumenta la concentración de sodio, ¿a qué molécula arrastraría dentro? Cloro no puede ser porque tiene carga. ¿A quién arrastraría? Si está concentrando el sodio, ¿a quién quisieras meter el extracelular para que no se concentre tanto el sodio? ¿Moléculas de qué? La glucosa. Olvídate de la glucosa. Las neuronas, cuando hay un ACV, un accidente cerebrovascular, cuando hay algo que disminuye el riego a nivel sanguíneo, acá a nivel cerebral, ¿llegará glucosa de manera adecuada? ¿Llegará oxígeno de manera adecuada? ¿La producción de ATP será buena o no será buena? Si no hay buena cantidad de ATP, ¿podrá trabajar la bomba? No. ¿Y el sodio se concentraría ¿dónde? Adentro. ¿Y quién jalaría sodio? ¿Y qué pasaría con las neuronas? ¿Se encogen o se hinchan? Edema cerebral. Uno de los grandes problemas de un ACV, de un accidente cerebrovascular o cualquier problema de perfusión o de riego a nivel cerebral va a ser el edema cerebral. Accidente que ven ustedes en las noticias, entonces no, sí, lo estamos controlando, sí, está disminuyendo el edema. ¿Por qué? Por eso. Como no hay ATP, no trabaja ¿quién? La bomba. ¿Se entiende? Porque la función de la bomba, en resumen, va a ser mantener la concentración de sodio algo baja. Entonces díganme acá, en el heterocisto, gracias a esta bomba de sodio contra CTPasa, ¿cómo está la concentración de sodio? ¿Para qué? Para que el sodio entre a favor, para que no haya glucosa en punto. Utiliza la gradiente electroquímica de mantener sodio bajito adentro y alto afuera. ¿Y dónde viene esa gradiente electroquímica? Del transporte activo primario. Por eso es transporte activo secundario. Entonces, si yo utilizo un fármaco que bloquea esta bomba, ¿qué pasará con la concentración de sodio acá? Y si aumenta la concentración de sodio, ¿podrá ingresar sodio? Y si no ingresa sodio, ¿podrá beber glucosa? Ya pues, se paraliza el transporte activo secundario porque depende del transporte activo primario. ¿Se entendió? ¿Conforme? Ya esa es la parte del transporte. De todo transporte resumido en 15 en 15, dime. 27. La parte del agua. Claro, lo vamos a hacer, ya, del agua sí. Lo que pasa es que el agua es como ese amigo que nunca quiere quedar mal con nadie. O sea, el agua siempre es así, siempre el transporte es así. El agua, donde hay más concentración y hay menos concentración, ¿qué hace el buen amigo? Él quiere que todas las concentraciones como siempre estén igual. Esa es la función. El agua nunca va a ser que no sea eso. Siempre, donde hay más soluto que hacer, voy para diluirlo. ¿Para qué? Para que se equilibre. Esa es la función del agua. Entonces, como normalmente este sodio está saliendo por la bomba, la concentración de sodio adentro, ¿cómo es? Entonces no hay necesidad de que entre mucha agua. Pero si la bomba no trabaja, el sodio comienza a concentrarse. ¿Y el sodio puede salir solito? No, tiene que salir por la bomba. Entonces, si no puedo equilibrar la concentración, comienza a acumularse en eso las células de sodio, el agua ingresa para que se diluya. Y cuando ingresa, cuando se diluye, ¿qué pasa con las células? Se hinchan. ¿Y cuáles son las células que son más susceptibles a que el hinchazón se destruya? No se glóbulos rojos, sino las neuronas. ¿Y quién regula todo en el cuerpo? Las neuronas, porque el sistema nervioso se encarga de regular todo. Por eso el edema cerebral es malo, ¿sí o no? Entonces, todo problema de perfusión o de irrigación al cerebro, siempre uno de los grandes temores es el edema cerebral. Por esta parte. ¿De acuerdo? Más información, le permito ya a cada uno. ¿Se entendió todo conforme? Listo. Entonces pasamos a la siguiente. Siempre se mueve por ojos. Hay un canal, que siempre los canales son iones, canal de sodio, canal de potasio, canal de cloro, canal de calcio. ¿Correcto o no? Canales. Pero también hay un canal de agua que se llama acuaporina. Acuaporina. Entonces, quiero que me busquen ósmosis o difusión simple
iósmosis o difusión facilitada, que es la aquaporina. ¿Me entiendes? No hay dos protectivos, jamás. Siempre el agua quiere equilibrar, nada más. ¿De acuerdo? Importante, porque si lo voy a tomar en el examen. Si lo revisa, ya te ganan sus puntos por el examen. Se supone que todos te dieron la respuesta. ¿Sí o no? Listo. ¿Perdón? La función de la aquaporina es la difusión facilitada y diferenciar otro de difusión simple. Difusión simple a través de los fosfolípidos, pero combina que el agua puede pasar entre fosfolípidos, pero si la célula tiene una proteína llamada fosfolina, son compuestas similares. Sino que siempre decimos que la palabra canal tiene un dióxido, canal de sodio, pero hay un adicional, canal de agua. Se llama aquaporina. Hay un montón de aquaporina, solamente cuál es la función de la aquaporina. Vean gráficos, vean interactivos, muy bonitos son. Ya, y ahora lo que faltaba ver era la parte, habíamos dicho nosotros que era eléctricamente neutro, tanto adentro como afuera. Pero el exceso de carga quedaron a ambos lados de la membrana, porque se llama potencial de membrana. Y siempre teníamos que leerlo de la cara interna sobre la cara externa o la cara externa sobre la cara interna. ¿Qué nos importaba siempre el valor? La cara interna. Este valor, ¿cómo se ve el potencial de membrana? Negativo. Entonces, si yo pongo un electrodo y llego acá, me marcará negativo. Ejemplo, menos 70. Y si ese mismo electrodo no puede llegar y lo marco acá, ¿cuánto marcará? ¿Pero cuánto? Si acá marca menos 70, acá marcará más 70. Correcto, esa es una manera. Lo que pasa cuando hacen experimentos, a veces no pueden pincharlo, luego lo dejan. Acá puede, si marca acá más 30, ¿cuánto es el potencial de membrana? Menos 30. ¿Se entiende el video o no? Si lo pongo acá afuera y me marca menos 20, ¿cuánto es el potencial de membrana? Más 20. ¿Se entiende la idea? Pero hay otros experimentos que sí lo pueden pinchar y lo detecta directamente. Tú puedes determinar el potencial de membrana pinchando directamente en la cara interna o pegándolo por fuera y sabes que el potencial de membrana es el mismo valor, pero con signo cambiado. Pero potencial de membrana, si tú lo mencionas, diferencia de potencial de la cara interna respecto a la cara externa. Siempre registra la cara interna. Eso sí. Hemos visto ya la ecuación de Nernst, ahí hemos visto la parte, esta es lo que me faltaba a mí, era esta parte de aquí del potencial de acción. Entonces, para el potencial de acción, miren que es un montón de cosas que las ven súper bien en biofísica ustedes. Vamos a hacer dibujos acá. La ecuación de Nernst, de potasio era menos 97 milivoltios. La ecuación de Nernst de sodio era más 60 milivoltios aproximadamente. ¿De acuerdo o no? Potencial de membrana, la cara ahí interna. ¿De acuerdo o no? Luego hemos dicho que la concentración en extracelular era 144 milimolar y este era como 4 y afuera 140. Este era extracelular, intracelular, sodio y potasio, aproximadamente. 140, 4 y 140, aproximadamente 130, pero más o menos son estos valores para que los tengan ahí a la mano. ¿Qué más? Ya, el potencial de membrana en reposo era más o menos menos 70 milivoltios. Está más próximo de la ecuación de Nernst que tiene potasio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en reposo había más salida de potasio que ingreso de sodio. Había más salida de potasio que ingreso de sodio, y por eso que acá tienen ambos positivos. Entonces había más salida de plata que ingreso de plata. Al final te quedas con más plata o menos plata. Menos, por eso sería negativo. ¿De acuerdo o no? Ese es el nivel de interacción. Si justo hubieras perdido 4 soles y ganabas 4 soles, ¿cuánto hubiera sido? 0, pero no. Pierdes más plata de lo que ganas. Por eso, ¿cómo sale el potencial de membrana de reposo? ¿Cómo sale? Negativo. ¿Y qué ion es el que sale? Potasio o sodio. Potasio. Sale potasio. Entonces, esta celulita, cuando está en reposo, está así. Exceso negativo y positivo afuera, que es el dibujo,
Y eso era porque había más salida de qué? De potasio. Y tal vez solamente un ingreso de quién? De sodio. Salía menos 70. Entonces cuando hacían sus tablitas acá como estos dibujos ahí, acá ponía tiempo, y acá tenía milivoltio, el potencial de membrana en cuanto estaba en menos 70. ¿De acuerdo? Está ahí. ¿Todo conforme o no? Reposo, está en reposo. Reposo. Pero por suerte esta célula es excitable. La célula es excitable. Dígame qué ejemplo de célula es excitable. Neurona y otra. Neurona sí. Correcto. Las células musculares esquelética, cardíaca y lítica. Esquelética, son los dos principales ejemplos. Neurona y no. Imagine que es una neurona. Entonces, si esa es una neurona y yo le aplico un estímulo 1, estímulo, ¿qué va a ocurrir? En ese instante, este estímulo a esta célula que está acá le va a aumentar la permeabilidad de quién? Del sodio. Y la permeabilidad del potasio que va a ocurrir ahí va a comenzar a bajar. ¿Se entiende? Entonces ahora ya no va a perder mucho cargas positivas, ¿sí o no? Más bien va a comenzar a entrar un poquito más de cargas positivas. ¿Se entiende la idea o no? ¿Hacia dónde sería el potencial de membrana? Hacia arriba. ¿Se entiende la idea o no? Ah, ya. Se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque está ingresando un poquito más de qué de sodio. No mucho sodio. ¿De acuerdo? Y tal vez llegó de menos 70, llegó a menos 68 milivoltios. Y luego cuando llegó ese momento, ¿qué pasó? Con los canales de sodio que salieron de más. Se cierran y comienza a salir el potasio como alto. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente retorna a ¿dónde? A su nivel normal. ¿Cómo le llamamos a esta primera fase? Despolarizar. Y el otro, ¿cuál era? Repolarización. Recuerden que la repolarización más parecida porque se despolariza. No existe el término repolarizar solo. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta, ¿esta célula de aquí es una célula excitable o no es una célula excitable? ¿Por qué es una célula excitable? Porque varió su potencial de membrana. Entonces, ¿qué células pueden variar su potencial de membrana con un estímulo? Las neuronas y las células musculares. Una célula epitelial, si la pones ahí, ¿cambiará su potencial de membrana? No, si no pones potencial de membrana, no es excitable. Para que sea excitable, que tiene que cambiar el potencial de membrana. La pregunta viene ahora. Si yo quiero alterar el potencial de membrana, ¿qué debe alterarse en la membrana celular? Las permeabilidades. En este caso, que aumente la permeabilidad del sodio y disminuya la permeabilidad de quién es. Ahora díganme, ¿qué pasa si ahora aplico un estímulo que es el doble del primero, 2 veces C1? La pregunta, ¿qué ocurrirá en este momento? Más aquí. Tengo mi célula. ¿Qué ocurrirá? ¿Se abrirán más canales de sodio o menos canales de sodio? Claro. Ya no entran 2, ya no entran 1, 2, 3 y 4, 5 y saldrá cada vez luego menos. ¿Y qué pasará acá con esa parte de la despolarización? ¿Será mayor o menor? Hay mayor ingreso de sodio y luego habrá la mayor salida de potasio. ¿Se entiende? Despolariza y repolariza. ¿De acuerdo? Y si ahora hago 3 veces el estímulo 1, ¿cómo será la despolarización? ¿Mayor o menor? Entonces habrá más despolarización y luego repolarización. Salida de potasio, ingreso de sodio. A esto le llamamos potenciales graduados. ¿Por qué? Porque es proporcional. Estímulo chiquito, la despolarización como es chiquita. Estímulo más grande, como la despolarización
mayor. Estímulo más grande, ¿dónde compra la despolarización? Mayor. Le voy a poner valores. Menos 68 tiene que ser menos 66 y este para mantener la proporcionalidad tendría que ser menos 64. ¿Se entendió ahí o no? Ahora viene un último estímulo, un estímulo más potente que los anteriores. 4 veces el estímulo 1. Ojo, en el ciclo anterior lo hice por 2 estímulos. Este año me va a dar la gana hacerlo con 4 o 4. Sería la que voy. O sea, no necesariamente tiene que ser 2 o 3, estamos haciendo un ejemplo, eso es lo que voy, ¿ya? Puede ser 5, puede haber hecho, puede haber comenzado a entrar a pisar hasta allá, sí. Pero por tiempo lo voy a contar aquí. ¿De acuerdo o no? ¿Habrá más o no apertura de canales de sodio? Más. Imagínate que la célula tiene 100 canales de sodio. ¿Ya? En reposo abrió ¿cuánto? 1. Aquí abrió ¿cuánto? 2. Por acá 4 y por el otro que hemos dejado ¿cuánto? 6. ¿Cuánto esperarías ahí? 8, ¿sí o no? 2, 4, 6 y 8. Pero llegó un momento que comenzó a abrirse 1, 2, 3, 4, 5, 6 como el anterior, ¿sí o no? Porque había, ¿te acuerdas? 3, 7, o sea, estaba llegando ya por aquí y cuando llegó a cierto umbral, ¿qué pasó? Se abrieron todos los canales de ¿qué? De sodio. Es como que la gota que derramó el vaso llegó a dónde? Llegó al umbral. ¿Qué ocurre en el umbral? Es aquel nivel de potencial de membrana donde ocurrió suficiente despolarización y que se va a dar el famoso potencial de acción. Ese es el umbral. ¿Qué valor podría ser acá para mí? Menos 65. ¿Mantiene la proporcionalidad? No. ¿Y se va a qué valor? A la ecuación de NER de ¿cuánto? De sodio. ¿Que era cuánto? Más 60. Ese es el potencial de acción de una neurona. Fases de re y se vuelve más negativo lo normal, hiperpolarización. Las 3 fases del potencial de acción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un potencial graduado y un potencial de acción? Si es suficiente despolarización que llega a ¿dónde? Al umbral. Si no llega al umbral, potencial es graduado. Y si llega al umbral, se da el potencial de acción. Y se abren poquitos canales de sodio, todos los canales de sodio se tienen. Y entra masivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta la ecuación de NER de cuánto de sodio. ¿Qué significa la ecuación de NER? Que llega ese momento que entra tanto sodio que no puede entrar más sodio. Porque si con las puertas abiertas ya no entra y ya no puede. Se queda ahí, entra en equilibrio. Quieras o no quieras, no puede entrar más sodio porque ya entró en equilibrio. ¿Aquí está en equilibrio con sodio? No, voy a llegar hasta cuánto. Todavía mucho más. Ahora viene lo otro. Y se aplica un estímulo que son 6 veces E1, ¿qué pasará con ustedes? 2 opciones. Opción 1, se hace un potencial que sube mucho más y baja, ¿de acuerdo? O se dan varios potenciales como el anterior del potencial de acción. A o B. ¿Por qué no podría ser A? Ya está en el límite. Aunque si se queden abiertos los canales de sodio, porque ya entraron, llegaron a equilibrio. Esto hace la neurona. Si el estímulo es pequeño, mandará pocos potenciales o muchos potenciales. Si el estímulo no es muy potente. Y si un estímulo doloroso muy intenso, ¿qué hará la neurona? Mandará más potencial. El estímulo más suave, menos potencial. Esto es lo que entiende la neurona. Entonces, cuando llegas a hacer potencial de acción, te da la cosa ley de todo o nada. ¿De acuerdo? ¿Conforme? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo puedo
15 minutos adicionales durante lo que pensaba, pero era necesario para que tengan estos conceptos. Entonces, ya que tenemos ahí, podemos ir ahora sí a la clase de hoy. Eso que hemos llegado a todo. Si no se entiende esta parte, va a ser bien difícil de entender. Vamos a ver la clase. La neurona, ustedes conocen a la famosa neurona. La neurona tiene ¿sí o no? La clásica, un soma con muchas proyecciones chiquititas y un solo axón largo. Y dependiendo del tipo de axón, pueden ser axones mielínicos y amielínicos. ¿Dónde se transmite más rápido el impulso nervioso? ¿Con mielina o sin mielina? Con mielina. ¿Y los amielínicos? No. ¿El organismo qué tipo de axones tendrá? ¿Con mielina el organismo? ¿Sin mielina o de ambos? De ambos, claro. Cada uno tiene su función. Pero también hay una enfermedad llamada esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa. ¿Y qué hace esa enfermedad degenerativa? Desmieliniza los axones. O sea, un axón que tenía mielina comienza a perder la mielina. ¿Se tiene idea o no? Ahí es malo, es peligroso. Pero hay neuronas que no tienen mielina per se, o sea, de nacimiento. No vamos a ponerle mielina a ellas, no es que esté mal. Necesitamos, ¿por qué? Porque cada una de ellas tiene una función en el organismo. ¿De acuerdo o no? Entonces, si tenemos acá, miren, el soma, el axón, y acá tenemos las dendritas, esta neurona hace sinapsis con una anterior. ¿Entienden el idea o no? Axón, dendrita, soma, axón, viene otra neurona. Acá, una red neuronal. ¿De acuerdo o no? Siempre en el soma hay potenciales graduados. ¿Está bien? En el soma siempre hay potenciales graduados. En el soma no hay potenciales de acción. El potencial de acción se inicia en el cono axónico. No es como un conito, ¿ven acá como un conito así? Ahí se inicia ¿qué? El potencial de acción. Y por todo el axón solo se transmite ¿qué cosa? ¿Potenciales graduados o potenciales de acción? ¿Qué será? Si en el cono axónico inicia el potencial de acción, ¿para qué querré que se inicie el potencial de acción del cono axónico? ¿Para que se transmita por todo el axón o no se transmita por todo el axón? Claro. Porque si yo les digo, y acá hay potencial de acción y acá potencial de graduación, ¿para qué me sirve? Debe haber algo. Y justo aquí, el potencial de acción se transmite por todo el axón, tenga o no tenga mielina. ¿De acuerdo o no? Por eso es importante entender la diferencia. Potenciales graduados, acá se genera el potencial de acción y se transmite por todo el axón el potencial de acción. Al potencial de acción le llaman la ley del todo o nada. O se despolariza todo y se repolariza todo. Entonces, gracias al potencial de acción, todo el axón se despolariza y luego todo el axón se repolariza. Entonces se transmite el impulso nervioso. ¿De acuerdo? Esa es una característica del potencial de acción. Los potenciales graduados, estos cambios de potenciales, ¿son enormes o pequeños? Pequeñitos. Por acá queda uno, por acá queda otro, por acá queda otro, por acá queda otro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante entender. Ahora díganme, ¿en qué zona de esta neurona alcanzará el umbral? ¿En el soma con las dendritas? ¿En el cono axónico? ¿O en la terminal axonal? En el cono axónico llega al umbral y se genera el potencial de acción. ¿En qué lugar se abre la mayoría de canales de sodio? En el cono axónico. Porque si no, no llegas a hacer potencial de acción. Esta es la importancia del cono axónico. Ahí la apertura de los canales de sodio, ahí se inicia el potencial de acción. Dime. Impulso nervioso, por ejemplo, pero ese impulso nervioso no es potencial.
potencia nerviosa no es impulso nervioso. Es correcto. Y ahora, aquí le llamamos impulso nervioso al potencial de acción. Pero vamos a ver cuando lleguemos al corazón. El corazón también se transmite potencial de acción. Es lo que me llama impulso, decir impulso eléctrico, impulso, vamos a llamarle, pero es un ejemplo. En este caso, un impulso nervioso, porque estamos hablando solamente de neuronas. ¿Perdón? En este caso, estamos hablando de neuronas. Por potencial de acción sería el impulso nervioso o impulso o potencial de acción. Es así. Porque hay otros potenciales de impulso eléctrico. Ya se típicamente, bla 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 bla, la neurona transmite las señales eléctricas sin pérdida de intensidad. ¿Dónde? Cuando pasa por todo el axón. Tiene diferentes canales iónicos, claro, canales de sodio, potasio, cloro, bla bla bla, y todo lo demás que hemos hablado. Ahora, algo que sí, de todas maneras, no tenemos que entender es esta parte de aquí. Hay dos tipos de sinapsis. Hay la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Eso vamos a diferenciar, ¿ya? Es fácil, no hay problema, ¿ya? Y tenemos que terminar con el acoplamiento excitocontráctil, que si no lo acabamos, empezamos la siguiente semana también tempranito. Ya no sé, ya tenemos aquí, miren, ya tenemos esa neuronita. Y ahora viene otro detalle, no todas las neuronas son iguales, miren. ¿Cuál es el que conocemos de colegio? La multipolarización. Un soma grande, bastantes dendritas y un único axón. Pero hay dos tipos de neuronas más. La neurona unipolar, ven acá, otras le llaman pseudopolar también, y las neuronas bipolares. ¿De acuerdo? Las neuronas bipolares las encontramos en la retina. ¿De acuerdo? En las capas de la retina encontramos las neuronas bipolares. Ahí no vamos a encontrar por ahí. En el grupo patológico tenemos neuronas bipolares, pero no más. Pero la que sí ustedes no pueden olvidarse es esta. Esta es una neurona unipolar o pseudopolar. Miren esta neurona y miren la que nosotros conocemos. La que nosotros conocemos, tenemos que el soma y las dendritas recepcionan, ¿sí o no? Luego el cono axónico que hace, integra y que genera el potencial de acción que se transmite por todo el. Entonces, recepción, integración, conduce y cuando para que llegar a otro lado para transmitirle a la siguiente neurona. ¿Se entendió? Entonces, estos mismos componentes tendría que tener esta neurona. Recepciona, pero no le da el soma, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta o no? Recepciona y el axón pasa por todo el axón hasta el otro lado. Apenas recepciona, llega al umbral y el potencial de acción se transmite por todo el axón. ¿Se han dado cuenta acá que el soma no trabaja? O sea, la información no llega acá. ¿Qué va a integrar si él integró acá? O sea, solamente el soma está ahí porque tiene que estar, pero que es como si pasara el axón directamente. ¿Se entiende? ¿Para qué le servirá entonces el soma a esta neurona? ¿Qué hay en el soma de una neurona? ¿Qué hay en una célula? Dentro de la célula. ¿Qué hay? Organelas. ¿Qué organelas tenemos? Aparte del núcleo, el núcleo tiene nuestra información genética, tiene organelas, tendrá mitocondrias, y para decir que tendrá residuo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteínas, tendrá aparato de Golgi para empaquetar esas proteínas. ¿Se podrá reparar con ese soma la neurona? Claro. Se podrá reparar, sí, pero no se pueden como resolver esas cosas, sí se puede. Pueden producir organelas, todo eso, claro, para eso me sirve ese soma, para reparar a estas neuronas que necesito. Este soma también se proviene de la diferencia. ¿Se ve la diferencia o no? La pregunta es, ¿para qué me sirve esta y para qué me sirve la otra? Para eso necesitamos media hora más de clase. Pero sabemos que hay esos dos tipos. ¿De acuerdo? La bipolar, olvídense la bipolar, no me interesa. Pero la multipolar y la unipolar, sí. Y acá está la otra. Mencionamos en la clase anterior que había sistema nervioso central, sistema nervioso. ¿Quién constituye el sistema nervioso central? Y la médula. Cuando ve el depredador, ¿le arranca, sí o no?
¿Qué le arranca? ¿Solo el cerebro con la médula espinal? Al sistema nervioso central. Muy bien. Cuando ve todos los nervios que salen del depredador cuando lo levanta, sistema nervioso periférico. ¿Acuerdan? Sí, acuérdense cada rato con ustedes. Acá sacan todo el encéfalo con la médula central y todos los nervios que entran y salen, todos los cables periféricos. ¿De acuerdo? Igualito tenemos aquí. Voy a hacer un dibujito acá. Tengo mi cerebro y mi médula espinal, sistema nervioso central. Decimos que el sistema nervioso central estaba relacionado con la integración. Y el sistema nervioso periférico eran los cables, ¿sí o no? ¿Se acuerdan los cables que llevaban del receptor de la bomba de gasolina hasta el panel del carro, ¿sí o no? Que eran los cables, que pueden ser cables que llevan información y cables que retornan la información. Ese sistema nervioso de qué tipo? Periférico. Ahora seguimos con lo otro. Este es el de acá. Tengo mi dedito acá, mi dedita, ¿y qué pasa? Me pincho. Entonces tengo mis receptores a nivel de la dermis y dice, ¿sí o no? Siento que está deformado y yo no digo au porque digo ahí, sino que debe haber una neuronita aquí, ¿sí o no? Que va a captar o no va a captar estimulación de este receptor. ¿Y a dónde lo tendría que llevar? Es el cable que tiene el sistema nervioso central. Ahora, este cable no va a ir de frente al cerebro. Porque si el cable de mi dedito fuera directo al cerebro, tendríamos cables que salieran por aquí, pues, ¿cierto? Que nosotros no vemos ni un cable, ¿cierto? Porque todos los cables, para que lleguen aquí, uno tiene que llegar ¿a dónde? A la médula espinal. ¿Se entiende la idea o no? Claro, si no imaginen, si no llegara ahí, tendríamos cables por todos lados, ¿cierto? O sea, todo ese cableado como en la casa tiene que pasar justo por un solo tubito. Ese tubito tiene que ser la médula espinal. Entonces, esta neurona, dígame, si yo quiero llegar a la parte de la médula, y ustedes saben desde el colegio que la médula, ustedes les enseñaron que tenía la forma de una H, ¿sí o no? Y tenía de que era así, así, así y así, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que la sustancia gris era de esa manera, en forma de H. Entonces acá tenemos la parte posterior o dorsal, la tenemos en la asta más chiquitita. Pero la parte ventral o anterior es mucho más gruesa. ¿Se entiende la idea o no? Entonces la pregunta, si este receptor de aquí, si acá cuando lo pincha, fuera una neurona así multipolar, como esta de acá, esta multipolar tendría que ir así, así, llegar así, ¿sí o no? Pero ¿cómo se conectaría con el receptor? ¿Me entiendes o no? Con este pelito. Y el resto, no se me entienden o no. Y si es una zona en la palma de la mano, tendría que poner poquitas neuronas o bastantes neuronas tendría que tener si lleva información muy fina. Entonces mi dedo será un dedo bobote, ¿sí o no? Porque tendría exceso me faltaría espacio para poder captar todo ello. No sé si me entienden o no. Entonces, ¿esa neurona me facilita o me estorba? Me está estorbando, no me está llevando buena información. Va a ser bien tranca que un pelito nada más y lleve por un axón hasta allá. Entonces, para eso, dijeron, no. Esa no me sirve. Mejor tengo el soma acá y mando solamente una proyección. Y por el otro lado, la meto por ahí. ¿Cómo la? Resecciono como una y la meto al sistema nervioso central. ¿Se entiende la idea o no? Cargo de aquí lo que necesito y lo ingreso por la médula. Y acá puedo tener 100 al costado mío, que con un dedito esté en el costado, y 100 cables que lleguen, y 100 cables que pasen para allá. Imaginen que tenga mi cabezota acá en los 100. ¿Se tiene idea? Me va a faltar lugar, ¿entiendes? Lugar de recepción de la señal.
Por eso es justo estas neuronas unipolares se encuentran aquí. ¿Qué información llevará? ¿Y por determinación cómo lo llevará? ¿Se entiende? Por todo el axón. Esta neurona unipolar, sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Correcto, sistema nervioso periférico. Y luego la información, cuando llega acá, hará sinapsis con 1, 2, 3, 4, lo veremos la siguiente semana, varias neuronitas. Y al final, ahora la información que voy a querer yo, llevarlo tal vez para que mi dedo se quede ahí o lo retire, si me pincha. Entonces ahora necesito bastantes neuronitas, pero ya multipolares, que salgan por aquí y lleguen a un músculo y hagan la contracción. Entonces acá ¿quiénes salen? Las multipolares. Esta neurona multipolar, sistema nervioso central o periférico. Periférico, te lleva la información. ¿Y cuál sería el sistema nervioso central? Estas interneuronas que están aquí. Ahora, si a ti te pinchan, tú retiras por dolor o por reflejo ante un estímulo doloroso. Ante un estímulo, un reflejo. Ante un estímulo doloroso. Si te pinchan, retiras y luego dices. Tú no pinchas, dices au y retiras. Tú retiras y luego dices au. Para que digas au, ¿a dónde se viene la información? O sea, cuando por reflejo tú retiras, ¿consciente o inconsciente? Inconsciente, todos los reflejos son estereotipados, todos los reflejos son inconscientes. Pero tú sientes dolor después de ese evento. ¿Qué quiere decir? Que la información no solo se queda aquí, sino que acá hay un pelito que va hacia dónde? Hacia arriba, hace sinapsis en el tálamo y del tálamo lo llevas a la corteza somatosensorial. Y en la corteza somatosensorial tú dices entonces ahí el dolor se vuelve consciente cuando llega ahí. ¿Sistema nervioso central o periférico? Central. Este cable que está acá, ¿sistema nervioso central o periférico? Central, porque estoy adentro ya. Casi todo lo que está acá es dentro. Consciente. Integración consciente, integración inconsciente. Entonces los reflejos son estereotipados y siempre los reflejos quiere decir que siempre es la misma respuesta ante un estímulo. O sea, cada vez que alguien te pinche, ¿tú qué vas a hacer? Retirar. Cuando él dice, oye, te doy 100 soles y te apuesto que yo no retiro. ¿Sí o no? Claro, ¿sí o no? ¿Retiras o no retiras? No retiras porque es consciente, pero tú estás ordenando no retirarlo. O sea, nosotros podemos inhibir reflejos. Pues ya sería de manera que voluntaria e involuntaria. Entonces yo tengo que mandar una orden de una neurona. Miren qué interesante. Sensorial, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? No, perdón. Estoy confundiendo los colores y no vamos a entenderlo. ¿Aferente o eferente? Aferente, aferente, aferente. Aferente o sensorial. Bueno, ya estoy diciéndolo 2 veces. Estoy diciendo la primera vez, la clase anterior lo dije una vez. Estoy diciéndolo 2 veces para que no se olviden. Ya la cuarta clase ya no voy a decir la palabra directo, lo voy a decir nada más, porque no puedo estar retrocediendo. Integración, integración. Reflejo y retiro y ya. Cada vez que me pinches diré, au. No, pues te doy plata, ya no retiro, dices tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Integro acá y desde aquí ordeno a la parte somatomotora que está al costadito, les mando una sinapsis y entonces, oye, no voy a sacar la mano. Hago sinapsis acá, ¿y qué será este? Eferente, y este será también eferente o motor.
y no me da la gana de mover la mano. Pero lo estoy ordenando desde aquí. Si lo ordeno desde aquí es consciente. Si no lo retiro, será inconsciente. Y a la siguiente vez que alguien te quiera molestar y te quiera pinchar y te agarre la mano y te quiere hincar, y si no te hinca, ¿podrás sentir dolor? ¿Sí? Si tú sientes de que te va a doler, porque ya quedó como percepción del dolor. ¿Entiendes? Como ha quedado como un evento desagradable, pero queda en la memoria. Entonces ya a veces ya no es necesario de que te hinque y tú puedes sentir dolor. ¿Por qué? Porque sentir dolor ya es como tú lo tomas, como evento desagradable. ¿De acuerdo? Y una cosa es estímulo doloroso. Respuesta a un estímulo doloroso, y otra cosa es sentir dolor. Igual vamos a hablar en la siguiente clase un poquito de eso. No podemos hablar más porque tienen otros cursos de esa naturaleza, por lo cual tampoco nos podemos, pero ¿se entendió? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿No hemos perdido ninguno todavía? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.5. Somos 27. ¿La clase anterior cuánto éramos? 28. 28, ¿sí? 28. Uno menos ya. Ya, seguimos. 6:30 hacemos el descanso. Lo mismo. Pero aferentes, neuronas eferentes, conducen información central, los igualito, todo lo que hemos dicho, las letritas están ahí. Lo que me importa es que ustedes entiendan los gráficos. Luego ustedes lo pueden reforzar con lo que dicen. Para acá, los receptores, las neuronas aferentes que captan pueden ser tanto del medio interno como del externo. Temperatura, dolor, un dolor de barriga, es algo interno también, ¿sí o no? Un cólico es algo interno. ¿De acuerdo? Puede ser externos o internos, pero siempre integración, sistema nervioso central. Acá está lo otro que decíamos. El esfuerzo axónico se genera el potencial de acción. Y pueden tener mielina o no podrían tener mielina. Ustedes me dijeron que con mielina se transmite mucho más rápido el potencial de acción que sin mielina. La mielina, ¿de qué está constituido? ¿Carbohidratos lípidos o proteínas? Lípidos. ¿Los lípidos son aislantes o no son aislantes eléctricos? La grasa es aislante térmico, es aislante, si es térmico, es eléctrico. ¿De acuerdo o no? Es como que los cables que tienes en tu casa tienen que estar cubiertos de plástico, ¿sí o no? Entonces un rollo de cable Inteco está como 200 y tanto, y un otro rollo, el mismo rollo de los mismos 50 o 100 metros puede estar 60 soles. ¿Por qué la diferencia entre 70 y 250? Uno puede ser la calidad del cobre, ¿sí o no? Y lo otro, la calidad de la glándulas. Recuerden que si tú tienes un cable y lo tienes en tu techo, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿qué le va a dar? La radiación solar. Entonces, ¿qué puede pasar en verano? La temperatura puede aumentar. ¿Y qué podría pasar con esa capa protectora? Si usted lo compra, no lo siente, porque es como cualquiera. Pero la diferencia es también por el aislante térmico, que es muy importante, porque si tú usas uno de mala calidad, con el tiempo que va a pasar, se pierde y lo ve por circuito. Entonces, entiende la importancia de los aislantes. En este caso, la grasa, la vaina divina es grasa. La pregunta: si el axón tiene grasa y está envolviendo el axón, ¿los iones podrán pasar? ¿Pueden o no pasar los iones? ¿Por la grasa puede pasar? Porque las grasas son apolares y odian cargas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo la grasa podría mejorar la transmisión del impulso si los iones no pueden pasar? Y necesitamos que ingrese sodio y luego que salga potasio. La mielina es aislante. Vean esa axón. Está cubierto el 100% con mielina.
Axón, mielina, no tiene mielina. Mielina, no tiene mielina. ¿El axón está cubierto el 100% con mielina? No. Hay unas zonas desprovistas de mielina. ¿Cómo le llaman esas zonas desprovistas de mielina? Los nodos de Raglier. Voy a aprender un ratito, ¿ya? Un ratito, ¿no? Un poquito para emplear un ratito y luego la paramos. Vamos a respirar un ratito. A las 6:30 tengo que dejar, 5 minutos, pero necesito terminar el ejercicio de mielina y mielina. Las mielinas aislantes. Entonces, la única manera que los iones puedan pasar son por las zonas que no tienen ¿qué cosa? Mielina. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, no está mielinizado el 100%. Si todo estuviera de mielina, no podría pasar. Y el potencial se me quedaría ¿dónde? De corazón. Nunca podría pasar. Recuerde entonces que acá afuera del axón está el líquido extracelular. Afuera, ¿cómo está la concentración de sodio? Alta. ¿Sí o no? Y adentro, ¿qué está alto? Potasio. ¿Se tiene que ver o no? En el axón que no tiene mielina, lo tenemos. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a apagar dentro de la luz para que puedan observar cada uno de ellos. Mira, miren, todavía te quedan 15 minutos, Ya, vamos, empezamos, con fe. Se genera potencial de acción en el cono axónico, porque tiene poquitos canales de sodio, gran cantidad de canales de sodio. Gran cantidad de canales de sodio que se abren y se des tanto arriba como abajo. Entonces, cuando se despolariza, pasa al primer segmento. Entonces, el segmento anterior, aquí está en reposo. Porque recién se está generando, ¿qué cosa es? Potencial de acción. Si está en reposo, ¿qué carga tiene acá? Negativo. Y cuando llega al potencial de acción, el primer segmento del axón tendrá poquitos canales de sodio o gran cantidad de canales de sodio. Gran cantidad de canales de sodio. ¿Qué pasa con estos canales de sodio? ¿Se abre o se cierra? Se abre. Aquí, ¿cómo están estos canales de sodio? Cerrados. ¿Se tiene idea o no? Acá todos estaban cerrados. Pero cuando llegó al umbral, ¿qué pasó con la mayoría de canales de sodio que estaban cerrados? Se abren. Si abre, ¿qué ocurre con el sodio? Ingrese. Lo que está más negativo, ¿cómo se vuelve? Se despolariza. ¿Se entendió hasta ahí? Estos canales de sodio, ¿quién los abrió? Porque estaban cerrados. ¿Cuál fue el estímulo para abrir? La despolarización, ¿cierto? Que es el potencial de acción. Entonces, esos canales de sodio se han abierto por un cambio de voltaje o porque se unió alguna molécula ahí. ¿Por qué? Por el cambio de voltaje. Estos canales de sodio se llaman canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué se abrieron? Porque llegó a dónde? Al umbral. ¿Es el idea o no? Vamos a ver los canales de sodio dependientes de ligando. Ligando es cuando se une a una molécula que no tiene que ver nada con el voltaje. Solamente la clase de hoy, por suerte, va a ser voltaje. Dígame, el segmento que está aquí, ¿cómo se encontrará? ¿Reposo o despolarizado? ¿O repolarizado? ¿Cómo va a estar repolarizado si nunca se despolarizó? ¿Sí? Hemos dicho que el término repolarizar viene porque sea de reposo. Eso también está en reposo.
Luego, cuando el potencial de acción llegó a este punto, este es el tiempo 1, ahora pasamos al tiempo 2 en el mismo lugar, ¿se entiende o no? Tiempo 2. El siguiente segmento se estaba despolarizando. ¿Y qué va a hacer con los canales de sodio dependientes de voltaje del siguiente segmento? Se abre. El siguiente segmento ahora se despolariza. Y el segmento anterior, si ya ingresó sodio, se cierran los canales de sodio. ¿Quiénes se abren ahora? Los de potasio. ¿Qué pasa con potasio? Y si sale potasio, ¿cómo se llama ese término? Repolarización. ¿Se entiende? ¿Y cómo trae con este anterior? Reposo. Tiempo 3. El siguiente segmento ahora, nuevamente, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Y qué ocurre con este segmento? Se despolariza. El segmento anterior, se cierran los canales de sodio. Y ahora, ¿quién va a salir ahora? Potasio. Y se y el primer segmento nuevamente estará ahí. Y si está en reposo, es como si estuviera como al inicio. Y si está como al inicio, ya hay otro potencial de acción, podrá transmitir otro potencial de acción. ¿Se entiende el video o no? Y otra vez que esté en reposo, podrá transmitir otro potencial de acción. Si el estímulo es muy intenso, tendrán que pasar muchos potenciales. Si el estímulo no es muy intenso, pasará esto pocas veces. ¿Se entiende la idea o no? Este es un axón sin mielina. Entonces, un axón sin mielina es como este, como que estoy acá y tengo que tocar en la parte al costado. Ábrete y entra. Y luego el costado dice, ábrete, entra. Luego tengo que tocar al costado, ábrete, entra. Y así tiene que estar pasando todo tantito por todo el axón para que todos los canales de sodio de primer voltaje se abran, luego se cierren y salga aquí. Entonces, será rápido o lento, está tocando en una puerta. Por eso el potencial de acción por axones sin mielina es lento. Pues es rápido, pero comparado con los de mielina son lentos, algo así. ¿Se tiene idea? Es lento. ¿Se entendió? Conforme, muy bien. Entonces, falta 10. Este es lo mismo. Pasa por todo el axón. Y con mielina, ahora la mielina puede ser sintetizada con los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso central y por las células de Schwann muere el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. ¿Qué segmentos no tienen mielina? Hemos dicho los nodos de Rabier. Vamos a ver el gráfico que sigue entonces. Igualito, tenemos acá, ¿se acuerdan del cono axónico? ¿De acuerdo? Cono axónico. El segmento anterior, ¿cómo estaba? En reposo. Y si llega el cono axónico, ¿qué pasa con la zona de experiencia de mielina? ¿Qué tendría que tener gran cantidad acá? Canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, cuando llega el umbral, ¿qué pasa con los canales de sodio? Se abre. ¿Y esa gran cantidad de sodio? ¿Cómo sodio? Bastante sodio. Y ahora, ¿le podré tocar la puerta a los del costado? No, porque tengo mielina. Voy a tener canales dependientes de voltaje aquí. ¿Para qué? Porque si se abre no va a poder pasar porque tengo una capa de grasa. ¿Dónde estará entonces la gran cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje? En el siguiente, y en el siguiente nodo, y en el siguiente nodo. Entonces, todos los canales de sodio dependientes de voltaje estarán ¿dónde? En la zona de endorfinas de mielina. Poquitos o gran cantidad. Gran cantidad. Entonces, pasará lo mismo. Entonces, ¿cómo sería? Llega el cono axónico y entra gran cantidad de sodio. ¿Me tocaré la puerta al costado? No tengo. ¿Qué hago? Por dentro, llego al otro segmento. ¿Cómo se transmite el impulso? ¿Más lento o más rápido? Más rápido. Por eso con mielina le dicen saltatorio, porque salta entre nodos. No tengo que pasar a través de toda la membrana del axón.
¿Se entendió? ¿Conforme? Bien. Igualito. Ingresa sodio, se despolariza. Avisa al siguiente segmento para que se des. Y el segmento anterior, ¿quién saldrá? Potasio y se repolariza. Y en el otro momento estará nuevamente esperando un nuevo potencial que se inicia ¿dónde? En el cono axón. Siempre es en el cono axón. Con esta yo creo que vamos a adelantar el descanso, pero quiero terminar con esta diapositiva. Esto no lo voy a borrar porque me parece que no estoy haciéndolo. Esto sí, este dibujo todavía no. Hay dos clasificaciones. Han llevado anatomía ustedes, ¿sí o no? ¿Qué es un nervio? Un nervio. Clasificación de la fibra nerviosa. ¿Qué es un nervio? Ejemplo de nervio, digamos. La anatomía, nervio radial, nervio cubital, ¿sí o no? Nervio vago, ¿sí o no? Nervio. Entonces, ¿el nervio qué será? Entonces, cuando hacían anatomía, les ponían nervio, decía nervio radial, ¿sí o no? Nervio cubital, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Si tienen idea o no? ¿Sí o no? Nervio. ¿Qué era? ¿Qué estaba señalando? ¿Qué parte de la neurona estaba señalando cuando le ponían una tijita y sacaban peso nervio? ¿Qué le estaban señalando de la neurona? Los axones. Entonces, un nervio no es un axón, sino es un conjunto de axones. Muy bien, es un nervio. Un nervio es un conjunto de axones. Pero hay otra pequeña diferencia. Este nervio radial, este nervio cubital o este nervio vago, ¿pertenecen al sistema nervioso central o periférico? Entonces, los nervios son conjuntos de axones del sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Cuando tú quieres hablar, podría haber un conjunto de axones dentro del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Este que viajaba, este axón por aquí, ¿sí o no? Que llegaba del medio espinal hasta la corteza cerebral, ese no le puedo llamar nervio, pero es un conjunto de axones. ¿Cómo se llama el conjunto de axones dentro del sistema nervioso central? Se llama tracto. Y el conjunto de axones fuera del sistema nervioso central periférico lo llamamos nervio. Por eso a este le llaman, ¿qué nombre le llamarían a este tracto? Este tracto nace en la médula espinal y termina en la corteza cerebral. Y pasa por el tálamo. Tracto espino-talámico cortical. Inicia en la médula espinal, hace una sinapsis en el tálamo y llega a la corteza. ¿Cómo le llamas a este tracto que va de la corteza hasta la médula? Tracto córtico espinal. ¿Te han dado los nombres? ¿Salen así? Espino-talámico cortical, tracto córtico espinal. Tracto es un conjunto de axones dentro del sistema nervioso central y nervio es un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico. Entonces aquí vemos una clasificación de nervios porque estaban viendo lo que estaba en el sistema nervioso periférico. Miren, hay dos clasificaciones, se llaman fibras tipo A, tipo B y tipo C. Hay otra clasificación en cual nosotros vamos 1, 2, 3 y 4. Las dos clasificaciones. Miren la diferencia entre el AB con el C. ¿Cuál es la principal diferencia entre el AB con el C? Los tipos C o tipo 4 no tienen mielina. Si no tienen mielina, ¿cómo será su velocidad de transmisión del impulso? Y los que tienen mielina, ¿cómo transmiten su impulso? Entonces, los de mielina transmiten mucho más rápido y los sin mielina transportan mucho. Pero ¿por qué el A, alfa, A, beta, A, delta, A, gamma y el B no tienen la misma velocidad de transmisión? Más que grande el diámetro.
el diámetro de la zona. Cuando tiene más diámetro, es más veloz. Cuando tiene menos diámetro, es menos veloz. Si vas por una pista que solamente tiene un carril, o los carros muy lentos. Pues si vas por una autopista que tiene 5 o 6 carriles, todos van rápido porque hay menos resistencia, hay menos rozamiento entre ellos. ¿Se entiende la idea o no? Por eso las fibras nerviosas dependen de dos características. Si tienen o no tienen mielina, y otro es el diámetro. A mayor diámetro, mayor velocidad. Miren acá las fibras sin mielina. Dolor, se llama dolor profundo, y es un dolor slow que es mucho más lento. Tú te pinchas y tú sientes primero una punzada, ¿sí o no? Ese es el dolor rápido. Entonces llega rápido. Pero luego pasa un momento en que sientes como un hormigueo y que luego te está, de un rato sientes. Ese es el dolor. El primero que sientes, adentro. Y luego, tipo, cuando te pinches y sientes nervioso, ese tipo C, no tiene mielina. Diámetro pequeño, sí, demoró, sí, esos son tipo 4, sí son. Apenas siento el punzón, no, ese es tipo adentro. No sé si tenía diámetro un poquito chico, sí, por eso me duró más rápido. Pero miren quiénes son las más rápidas. Eferente. ¿Veo de dónde va? Neurona eferente, fibra eferente. De la médula hacia el músculo. Eferente que llega al músculo esquelético. La neurona motora que sale del asta ventral, una multipolar que llega al músculo, ¿para qué? Para la contracción. ¿Cómo son las contracciones? ¿Rápidas o lentas? Rápidas. Porque necesitamos movimientos rápidos, las de mayor velocidad. ¿Se ve la diferencia? No? El dolor, sí, bien. Y el dolor lento y el dolor profundo, ¿serán sensitivas o serán motoras? Sensitivas, porque son aferentes. Está llevando dolor superficial, no está llevando dolor profundo. Son cables que llegan de los receptores, que llevan a la médula espinal, la médula espinal que llevan al cerebro sensitivo o aferente. ¿Se han dado cuenta que las fibras pueden ser motoras o aferentes? Recuerden, motor o eferente, aferente o sensitivo. ¿De acuerdo? Sí, ahí descansamos, regresamos.